Gracias, señor presidente. Buenos días a todos, a todas. Señorías, señora consejera, buenos días. Traemos hoy una comparecencia específica para hablar de algo que el propio presidente del Gobierno en su primer discurso colocó como un asunto importante, o al menos un asunto que se planteaba este Gobierno como un reto a abordar, y no es otro que la modernización, la transformación de la Administración Pública canaria. Profundizar en ese asunto, porque nuestro grupo siempre ha expresado interés por esta cuestión y por eso presentamos esta comparecencia para que hoy podamos conocer en mayor profundidad las principales líneas de trabajo de su consejería en esta materia. Creemos firmemente en la necesidad inaplazable de cambiar, de transformar, de renovar la administración pública a todos los niveles. Pero hoy vamos a hablar de la nuestra, de la canaria. Además, esta determinación la hemos expresado siempre, lo hicimos en el mes de mayo en nuestros compromisos con la ciudadanía y también Nueva Canaria lo hizo en sus propuestas al Plan Canario de Reactivación Económica y Social que se elaboró por el anterior Ejecutivo y que contenía una línea estratégica que llevaba por título la agilización, la simplificación, la cooperación y la coordinación entre las administraciones. Transformar la administración es una vieja aspiración de mucha gente, de la ciudadanía en general, de las empresas, de los colectivos deportivos, culturales, cualquiera que a título individual o como organización necesite interactuar con la administración pública, ya sea para solicitar una autorización administrativa, para pedir una subvención, para pedir una prestación de cualquier tipo social o en el caso de una empresa, para hacer un simple trámite y poner en marcha una actividad económica. Todos y todas se quejan, nos quejamos de lo mismo, de la lentitud, de la maraña burocrática, de los procedimientos engorrosos. En definitiva, todo lo contrario de lo que se espera de una administración, porque lo que esperamos como sociedad desde hace mucho tiempo es una administración adaptada a los tiempos que corren. Y es llamativo, a mí siempre me ha llamado la atención, que a pesar de ser un parecer unánime de la sociedad, no ocupa un lugar preferente en las agendas políticas y se continúa postergando de manera continua. Es más, cuando se trata este tema, yo percibo por las intervenciones que en el fondo se cree que es una tarea imposible. Y yo creo que lo que ha construido el hombre lo puede cambiar. Las administraciones son como son porque hay una serie de procedimientos que están regulados por leyes y las leyes las hacen los parlamentos y los congresos. Por tanto, las leyes se cambian. Por tanto, solo depende de voluntad política y de ponerlo en la agenda como un elemento importante. La realidad es que las administraciones de hoy son administraciones rígidas, obsoletas, alejadas de las necesidades reales de la calle, con unos procedimientos tediosos que se alejan absolutamente de lo que la Constitución marca en su artículo 103, y es que deben actuar con principios de eficacia, y la eficacia incluye siempre la agilidad en los trámites. Por eso creemos que acelerar la transformación de las administraciones ya no es una aspiración de unos pocos, sino que debe tener una prioridad absoluta. Debe estar, como decía, en el centro de la agenda de este Gobierno, provocando los cambios normativos oportunos dentro de nuestro ámbito competencial, obviamente. Porque de lo que no hay duda es que necesitamos una administración que cumpla su principal misión, que no es otra que servir a las necesidades y demandas de la ciudadanía de una manera ágil y eficaz. Es necesario reformar esta administración con la participación y el consenso, por supuesto, de los empleados públicos, también de sus representantes sindicales y también de todos los sectores sociales, como son los sectores económicos, universidades y, por supuesto, del propio Parlamento. Y quiero insistir en la necesaria participación de los empleados públicos. Creo que los cambios debemos hacerlos de la mano de ellos, porque son ellos los que desarrollan un papel importantísimo. Y desde aquí, mi intervención, quiero hacerles un reconocimiento a todos esos empleados públicos que en ayuntamientos, en cabildos, en la propia comunidad autónoma, han tenido que soportar durante años los recortes de las crisis, de las pasadas y de las presentes, la falta de personal, la falta de medios, y todo eso ha supuesto una enorme sobrecarga laboral con todo lo que ello comporta. Por tanto, son los propios empleados públicos, junto con la ciudadanía, los principales sufridores de esta administración.
Y cuando hablamos de transformarla, ¿de qué hablamos? Me gustaría, porque quien nos escucha podría decir, bueno, vale, muy bien, estamos todos de acuerdo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo apuntaría algunas cuestiones para esta primera intervención que tiene que ver con la necesaria simplificación para que pueda ser ágil, con la flexibilidad en la gestión organizativa y en los recursos humanos frente a la rigidez actual. Y ya continúo en mi segunda intervención. Gracias, consejera. Nosotros creemos que la reforma de la Administración, la modernización, la transformación es un asunto de tal entidad, nos jugamos tanto con ella, algunos estamos también muy convencidos porque hemos sufrido los males de una Administración. En eso tiene razón el portavoz del Grupo Gomero. Pero al margen de todo eso, Nueva Canarias siempre ha defendido, y cuando estábamos apoyando al Gobierno ya, y invito al Partido Popular a ir a las hemerotecas para que vea las diferentes iniciativas que presenté, preocupándome, impulsando al Gobierno anterior a que emprendiera estas transformaciones. Por cierto, este no es un mal de Canarias, no nos consuela, pero no es un mal de Canarias, es un mal del Estado, es un grave problema que tiene el Estado y que nadie, ni gobiernos de derecha ni gobiernos de izquierda, ha querido o ha podido afrontar. Probablemente, desde mi humilde opinión, porque ha habido falta de valentía o porque no había claridad a la hora de ver hacia dónde debía o debe ir esa nueva Administración. Seguimos oyendo algunas voces que cuestionan la utilidad de lo público y, por tanto, aunque parezca una obviedad, yo creo que es bueno que recordemos para qué sirve la Administración. La Administración sirve para que la sociedad funcione, para que lo haga adecuadamente, para contar con instrumentos y con recursos que permitan que los individuos convivan de manera justa y segura. Y esto es así desde hace miles de años. Sabemos que las sociedades necesitan un entramado institucional que materialice las iniciativas de los gobernantes. Es decir, que una sociedad sin administración pública es una sociedad desarticulada y sin capacidad de gestionar la voluntad de los ciudadanos. Por tanto, sin instituciones lo que somos es un grupo humano, pero no somos una sociedad. Digo esto porque hablamos de mejorarla, de que sea cada día más cercana, como se ha expresado, más ágil, más eficiente, más humana, que cuando el empleado público, y utilizo el término empleado público porque comparto totalmente que no hablamos solo de funcionarios, que hablamos de personal laboral, atienda una realidad a través de un papel, sea consciente siempre que detrás de ese papel hay un proyecto de vida, hay una petición de vivienda, hay una ayuda económica para impulsar un negocio, es decir, hay una vida que espera por ese documento. El Partido Popular, hoy yo creo que en la intervención se ha notado, nunca le ha interesado mejorar la administración pública, la ha querido adelgazar. Por eso en la crisis del 2008 se aprovechó para imponer un recorte brutal en el estado del bienestar y para imponer leyes que todavía seguimos sufriendo, como la Ley de Estabilización del año 2013, que además impedía contratar nuevo personal. Ley de racionalización, me refería, y sostenibilidad, la de 2013, la Ley de Rajoy, que es la ley por la cual hoy no tenemos personal, por la cual se ha descapitalizado las administraciones. Esto algunos lo quieren olvidar, pero yo voy a intentar ser justa, una ley que no ha cambiado el Partido Socialista. Sí, yo intento, porque aquí estoy convencida que necesitamos un consenso político. Ponernos todos de acuerdo. Es que la administración la sufrimos todos o la disfrutamos todos. Pongámonos de acuerdo y que haya valentía. ¿Por qué nombro el Congreso? Porque es que hay leyes estatales que van a dificultar que usted, a poner dificultad que usted pueda emprender algunas reformas, porque las competencias en esto, en algunos aspectos, son limitadas. ¿Qué obstáculos tenemos? Bueno, yo creo que hay un nulo interés político en emprender las reformas legislativas necesarias para acelerar la transformación. No están las agendas políticas y además se ha llegado a instalar en el ideario colectivo de que es un objetivo imposible. Resistencia al cambio, cultura de seguridad en lo que se conoce y se hace de forma rutinaria, poca valoración social a lo que significa el empleado público, la vocación de servicio público. Eso yo creo que incluso ha llegado a desmotivar en muchas ocasiones al propio empleado. Resistencia del propio sistema, que se ha ido tornando de manera perversa y contraponiendo absolutamente sus fines y que no deben ser otros que servir adecuadamente a la ciudadanía. Falta de talento joven y cultura de innovación. Y a todo eso, además, hay que añadirle un problema grave que ya está aquí, que es el envejecimiento de la administración pública, un mal de todo el Estado y también de Canarias. En esto la tasa de reposición, esa nula tasa de reposición impuesta por el Partido Popular y que hemos mantenido, aunque se ha flexibilizado a lo largo de los últimos años,
ha colocado a que España sea el tercer país de la OCDE, solo superado por Italia e Islandia, con una plantilla pública envejecida, teniendo en cuenta las tres administraciones, ayuntamientos, cabildos y la propia comunidad autónoma. En el Estado, en la administración del Estado, el 65% de los empleados públicos tienen más de 50 años. En Canarias estamos un poco mejor, pero también es para preocuparse. Más del 44% del empleado público canario tiene más de 50 años. Es decir, que en década y media vamos a tener un proceso de jubilación. La cifra que manejan algunos estudios habla de unos 54.000 trabajadores. Consejera, yo no sé si usted tiene un dato del propio Gobierno. 54.000 trabajadores de la Administración Pública Canaria se jubilarán en la próxima década y media. Y a esto además se suma, como hemos dicho, todo ese tiempo que hemos sufrido de falta de contratación, de ese bloqueo de la tasa de reposición. Estas jubilaciones masivas ponen en riesgo los servicios públicos. Por eso seguiremos trayendo comparecencias, aunque no le gusta al Partido Popular, lo lamento. Este es nuestro trabajo. Y yo además he procurado en mi tono, consejera, desde el minuto 1, y voy a seguir así, porque en este asunto creo que debe haber consenso. Un tono de hacer algo que yo creo que es parte de nuestro trabajo, que es impulsar, apoyar, animar, colocar en el centro de la agenda de este Parlamento y de la propia Consejería. Y ahí va a encontrar siempre todo nuestro apoyo como grupo de la oposición en aquellas medidas que emprenda para modernizar y para mejorar el sector público. Usted tocaba algo que tiene que ver con las jubilaciones, que es el acceso a la función pública. Totalmente de acuerdo, hay que renovarlo. Parece poco razonable que sigamos teniendo procedimientos administrativos o procedimientos selectivos para contratar a empleados públicos que se inspiran en lo que se hacía hace 50, 60 o 100 años. Es que el mundo no es que cambiara en los últimos 100 años, es que el mundo está inmerso en una absoluta revolución ahora con la inteligencia artificial desde hace décadas. No es razonable que lo único que se mida en un empleado público o lo que más pondere, por ejemplo, sean los conocimientos memorísticos, cuando hoy el conocimiento lo tenemos a golpe de clic. Parece razonable que se midan otras competencias, otras capacidades del nuevo empleado público. Por eso me parece, usted lo ha tocado y me parece muy importante adaptar y garantizar que los nuevos funcionarios, los nuevos empleados públicos respondan a las necesidades y a las demandas de la sociedad actual. Pero, consejera, como el reto es enorme, porque además yo cuando pienso en la Administración pienso en un elefante que es muy difícil de mover, y como me dijo una vez una ciudadana, cuando tienes un elefante y tienes que moverlo, comértelo, y dice, ¿por dónde empiezo? Pues por la oreja mismo, es decir, se trata de mover una arquitectura que además tiene resistencia al cambio, es natural, y además con un montón de dificultades y, por tanto, somos totalmente conscientes de ellos. Por eso, además, es un problema de Estado. Insisto, es un problema de Estado. La señora Merkel estableció en su primer mandato un ministerio, no sé cómo se dice en alemán, un ministerio de la desburocratización. Y, por cierto, no es la señora Merkel sospechosa de ser muy progresista y muy de izquierda. Y, sin embargo, tuvo claro que había que simplificar los procedimientos, que había que agilizar la administración, porque es que si no, no se puede hacer ninguna política. Ningún gobierno podrá desarrollar su programa de gobierno y hacer las políticas que necesita o que cree necesarias para la comunidad y para la sociedad canaria si no tiene una administración ágil y eficaz. Y esto además es muy difícil de explicárselo al ciudadano, porque el ciudadano además lo que se pregunta es por qué no la cambian, por qué no se ponen de acuerdo para cambiarla, si es tan importante. Yo creo que ahí hay una dosis importante de falta de valentía, de arriba a abajo, empezando por el Estado hacia abajo. Probablemente porque, bueno, pues remover cosas que llevan muchos años funcionando de una manera, pues no es fácil y genere controversia y hay inercias muy instaladas y a lo mejor los tiempos políticos son muy cortos, son 4 años, que si me pongo a planificar, me pongo a diseñar estrategia, luego genero una cultura corporativa para implementarla y luego viene la campaña electoral, ya se me fue el tiempo. Pues por eso creo que debe haber un pacto, un consenso político, de manera que gobierne quien gobierne, haya continuidad en esa estrategia o en esos planes de simplificación, de desburocratización y de fomentar
esa administración que deseamos y queremos, que es una administración más cercana y eficaz. Y acabo, consejera, diciéndole que para eso va a contar siempre con nuestro grupo. Vamos a seguir trayendo iniciativas. No me ha dado tiempo. Hablar de este tema requeriría horas. Nosotros tenemos propuestas concretas y vamos a seguir trabajando en esa línea. Creo que hay que contar con los empleados públicos. No se trata de temas de derechos sindicales. Estamos hablando de que el empleado público, que es un actor fundamental, esto es como pretender reformar los hospitales sin contar con los médicos. Pues mire, no, habrá que contar con los médicos. Pues hablamos de eso, de que el empleado público participe activamente en esas estrategias, en esos planes para modernizar, para transformar y para mejorar esa administración que todos queremos que sea cada día mejor y que seguramente es más un proceso vivo. Probablemente dentro de 10 años habrá que volverla a revisar o dentro de 5 porque la sociedad está avanzando de manera rápida. Gracias, consejera.